Si andan por Real de 14, San Luis Potosí, y les ofrecen un libro viejo en una cantina, no lo agarren. Y peor aún, si ven que la piel de ese libro no parece cuero de cabra, parece carne curtida, esa es la chingadera que le pasó a Miguel Ángel. Y le pasó como le pasa a todo pendejo desesperado, en medio de un charco de mezcal de mala muerte y resentimiento puro. Miguel Ángel no era un mal tipo. Era un ranchero de 35, con más deudas que neuronas al final del mes. Vivía a 20 kilómetros del pueblo, arriba del cerro, y su vida era tranquila. El problema es que Real de 14 ya no es el lugar que fue. Se respira polvo, plata que se fue, y ese misticismo pesado que la gente confunde con mala suerte. Para Miguel era mala suerte y algo más. Llevaba 2 meses perdiendo el ganado. No eran coyotes, no eran pumas. Era algo distinto. Los animales aparecían secos, escurridos. Una plaga silenciosa que no dejaba huellas de lucha. Solo 2 pequeños hoyos precisos justo detrás de la oreja, como si les hubieran chupado la vida con una aguja. La gente del pueblo, los viejos, decían que era el chupacabras, esa leyenda urbana jodida que se pega a la piel como el salitre. Miguel no creía en cuentos, pero los hechos estaban ahí. La mitad de su hato se había esfumado. La lana para pagar el préstamo del banco se había ido con ellos. La última noche que vio una vaca muerta, se le cayó el alma al piso. No tenía para la chamba, ni para la comida de su esposa. Estaba quebrado, humillado. Lo peor es que sabía que en 3 días vendrían a embargarle lo poco que quedaba de su rancho. Así llegó al bar, La Flor de Plata, una cantina oscura, llena de humo de tabaco barato y el aroma dulce y pegajoso de tepache. Eran las 11 de la noche. Y el aire era frío, típico de la altura del desierto. Se sentó en la barra, solo, pidiendo otro doble de Don Ramón. Sentía las miradas. En un pueblo chico como ese, si eres un perdedor, todos lo saben. La vergüenza le quemaba la garganta más que el mezcal. Pinche vida, ¿verdad? La voz no era del cantinero. Era profunda, como si viniera de debajo del suelo. Miguel volteó hacia la esquina. Había un hombre sentado en la mesa más oscura, donde la luz de la bombilla nunca llegaba del todo. No lo había visto entrar. Era un tipo viejo, vestido con una gabardina negra impecable que contrastaba con el polvo y la miseria del lugar. Sus zapatos brillaban, ridículamente pulcros. Lo más extraño era su olor. Olía a incienso y a algo metálico, como cobre caliente, pero también a colonia cara, de esa que usan los políticos. ¿Me habla a mí, señor?, preguntó Miguel, sintiendo un escalofrío que nada tenía que ver con el frío exterior. Te hablo a ti, Miguel Ángel, al que está a punto de perderlo todo por culpa de unos cuantos vampiros de ganado. El tipo sonrió. Era una sonrisa demasiado ancha. Sus dientes no se veían blancos, se veían amarillentos, viejos. Miguel se sintió desnudo. ¿Cómo sabe mi nombre? El hombre se encogió de hombros, alzando un vaso de licor claro. No parecía mezcal. Sé muchas cosas. Sé, por ejemplo, que tienes 3 días para conseguir 40,000 pesos o te quedas en la calle. Y sé que lo que está matando a tus animales no son coyotes ni pumas. Es algo que tiene un hambre muy antigua y es algo que no está en los libros de biología. El ranchero sintió que el corazón le latía contra las costillas. Estaba borracho, pero esa conversación era demasiado lúcida para ser un sueño etílico. ¿Y qué quiere? ¿Darme un sermón? El desconocido se levantó, despacio. Su movimiento era tan fluido que parecía deslizarse sobre el piso de tierra apisonada. Se acercó a la barra y sacó algo de su gabardina. No era dinero, era un libro. Era delgado, quizá unas 100 páginas, pero la encuadernación era grotesca. La piel era de un color marrón oscuro,
brillante y grasosa. Parecía tensa, como si se hubiera estirado para cubrir las tapas. Olía mal. A carne salada. A sangre seca. A iglesia vieja. Este librito es la solución a tus problemas. Y a los de todo Real de 14. ¿Crees que eres el único que ha perdido animales? ¿Crees que eres el único que está jodido? Susurró. Y esa cercanía hizo que Miguel sintiera el olor a metal y incienso más fuerte. ¿Qué es esa chingadera? Es un libro de cuentas, Miguel Ángel. Pero no cuentas de banco, cuentas de favores. Si lo lees, si lo aceptas, el problema del ganado termina. No solo eso, tu deuda desaparece. Encontrarás más plata en ese rancho de la que has visto en toda tu vida. Miguel, con la desesperación golpeándole el estómago, casi tomó el libro. ¿Y qué tengo que hacer? Solo aceptarlo, solo abrirlo y leer el primer párrafo. La voz era una caricia venenosa. Solo tienes que poner tu nombre al final de la primera página. Es una firma simple, sin trucos. Miguel miró la portada. No había título, solo esa piel horrible y maltratada. Pensó en su esposa, en el desahucio. Pensó en la humillación. Ya no tenía nada que perder. Tomó el libro. La sensación era tibia, como si un animal pequeño estuviera durmiendo en sus manos. Hecho, dijo Miguel Ángel. El hombre de la gabardina sonrió de nuevo. Esa sonrisa que no llegaba a los ojos. Se dio la vuelta, y antes de que Miguel pudiera parpadear, la esquina oscura ya estaba vacía. Solo quedó el olor persistente a cobre, y la cosa que ahora tenía en las manos. Un pacto encuadernado en lo que juraría era piel humana. Había aceptado. Y el verdadero horror de Real de 14 apenas comenzaba. El primer volado que tiró, la moneda cayó águila. Siempre caía sello. La segunda vez, lo mismo. La tercera, el dueño del tiro al blanco, lo miró raro. En una semana, Miguel Ángel ya no tenía problemas con su ganado. De repente, la lana le sobraba, pero venía con un sabor metálico, como si el dinero oliera a la sangre fresca que había percibido en aquella esquina oscura. Es impresionante ver cómo la gente se acostumbra al miedo si les trae beneficio. Miguel dejó de dormir bien. Eso sí, guardó el libro en el fondo de una caja de herramientas, bajo llave. La cosa era fría al tacto, incluso en el calor sofocante del altiplano potosino. Pero mientras el libro estuviera ahí, nadie tocaba sus borregos. El verdadero problema es que mientras sus animales estaban a salvo, los ranchos vecinos ardían. Las noticias de los ataques del supuesto chupacabras se volvieron histéricas. No eran simples mordidas, eran matanzas quirúrgicas. 20 cabras muertas, vaciadas completamente, sin rastros de mordeduras, solo 2 agujeros precisos en el cuello, pero nunca en las tierras de Miguel Ángel. La vieja Teodora, la que vende las mejores gorditas de papa en el mercado, fue la primera en advertirle. «Mijo, te ves bien, con ropa nueva, pero tienes los ojos de quien ya no duerme», dijo, mientras le entregaba un café caliente. «No sé qué pendejada hiciste, pero aquí en Real de 14, todo se paga. Y las deudas del desierto duelen doble». Miguel se encogió de hombros, negando con la cabeza, pero las palabras lo taladraron. Una noche, intentó deshacerse de esa chingadera. Sacó el libro de la caja. Olía vagamente a incienso rancio. Tomó una lata de gasolina del tractor y la roció generosamente. Le prendió fuego con un cerillo. La flama subió alta, pero no tocó la pasta. El fuego rodeó el objeto, lamiendo el aire a centímetros de la cubierta, pero el libro de piel oscura se quedó intacto. Frío, como si estuviera absorbiendo el calor del fuego, volviéndolo una burla silenciosa. En ese momento entendió algo. El pacto no le había dado suerte. Le había dado un protector, y ese protector era celoso.
La entidad que le había vendido el libro no era el chupacabras. Claro que no. Era el dueño del chupacabras. El éxito de Miguel duró casi 3 meses. 3 meses de ganar apuestas, de vender más carne de cabrito en Matehuala, de no tener que preocuparse por las plagas ni por las bestias nocturnas. Pero la presión se hizo insoportable. Ya no podía mirar a nadie a los ojos. El reflejo en el vidrio le devolvía a un extraño, alguien que parecía vivir bajo una sábana invisible de sudor frío y culpa. Decidió que ya era suficiente. La plata que tenía le daba para largarse muy lejos. Vender no fue un problema. Las tierras de Real de 14 siempre tienen comprador, y Miguel las regaló a precio de risa. Lo único que quería era pelarse, cruzar la frontera del estado, llegar a Monterrey o donde fuera, con tal de que ese aire seco y maldito ya no le oliera a metal y azufre. Compró el boleto de autobús más rápido a Zacatecas, empacó una mochila pequeña y antes de salir, metió el libro en un pozo seco en su patio. No podía destruirlo, al menos que quedara enterrado. Al amanecer, Miguel manejaba su vieja camioneta pick-up hacia la carretera, tratando de no mirar atrás, de no pensar en el túnel de Ogarrio, que era la única salida de ese pueblo de fantasmas. A 10 kilómetros de la autopista 57, la camioneta simplemente se detuvo. No fue un fallo del motor. No hubo un clac ni un sonido de sobrecalentamiento. Simplemente, toda la electricidad del vehículo se cortó. El mundo se apagó. Miguel intentó prenderla de nuevo, pero la llave giraba muerta. Salió de la cabina. El viento, que siempre zumba aullando en el desierto, había desaparecido. Era un silencio denso, pesado, como si el aire se hubiera convertido en plomo. Entonces, lo vio, en el cerro, justo al lado de la vieja mina abandonada. Una luz roja pulsaba. No era una luz eléctrica, era biológica, como el brillo enfermo de una luciérnaga gigante o, peor, un ojo. Miguel sintió la necesidad urgente de volver. El terror no venía de la luz, sino de la idea de dejar el pacto atrás. El libro lo estaba llamando. Estaba en el fondo del pozo, pero la conexión era física. Si él se iba, el precio se cobraría de una manera que no involucraría dinero. Corrió, no hacia Zacatecas, sino de vuelta, a pie, por la carretera desierta. Sabía que no estaba corriendo hacia la salvación, sino hacia la rendición. Llegó a su rancho agitado, sin aliento. Fue directo al patio trasero, y sin pensar, saltó al pozo seco, desesperado por recuperar el objeto. Las paredes de piedra estaban heladas, cortándole las manos. Tanteó en la oscuridad. Cuando sus dedos tocaron la pasta, un escalofrío que no era frío ni calor le recorrió el cuerpo, desde la punta de los pies hasta la raíz del pelo. En ese instante, supo que el libro no solo estaba encuadernado en piel humana, sino que el próximo capítulo llevaría su nombre. La última cosa que recordaron los mineros que lo encontraron 3 días después fue el olor, cobre y hierro. El cuerpo de Miguel Ángel estaba en el fondo del pozo, abrazado al libro. No tenía signos de lucha, no había heridas abiertas, solo estaba seco, como si todo el líquido, la sangre, hasta la humedad de sus ojos, hubiera sido aspirado lentamente a través de la palma de su mano. La piel estaba tensa, tirante, y el libro, el maldito libro, no estaba por ninguna parte. Solo había quedado una mancha grande, oscura, en la tierra seca. Lo único que Miguel Ángel había dejado al mundo era una piel perfectamente preservada, esperando a que alguien más, algún otro pobre diablo, buscando fortuna en el desierto, la usara para encuadernar su propio y flamante pacto.
Si pasas por Real de 14 y ves a alguien pagando todas sus rondas en la cantina y su suerte es demasiado buena, no te le acerques. Podría estar esperando que tú recojas la página que le falta. Y el chupacabras, él solo limpia los recibos. Ya no me digas que esto es leyenda. Pregúntale a los que todavía tienen ganado en San Luis Potosí qué vieron la última vez que una cabra amaneció sin una sola gota de sangre. No te van a querer contestar. Si ves un espejo de obsidiana en una cantina de Taxco, Guerrero, no lo mires. Te lo advierto. Yo lo hice, y lo único que gané fue ver a mis chivas desangradas y la sombra de un pacto que huele a azufre y a pulque rancio. Joaquín, me llamo. O bueno, así me conocían antes de que me jodiera la vida. Aquí en Taxco, la plata no solo brilla en los joyeros, también ciega al que no tiene nada. Yo era de los segundos. Un pelagatos que nació en el cerro, que heredó 2 hectáreas de tierra seca y 20 cabras viejas que apenas daban para la leche y los quesos. Era el fin de la quincena y mi bolsillo estaba más vacío que mi conciencia. Estaba sentado en el último respiro, una cantina de mala muerte bajando la parroquia, de esas con paredes de adobe que siempre apestan a humedad y a tequila berreta. Yo ya llevaba 3 horas ahogando una tristeza que no era mía, sino heredada. La cruda moral era peor que la del alcohol. La culpa me carcomía. Hacía 3 días, mi hijo mayor, Daniel, había amanecido con calentura y yo no tenía ni para la aspirina. Mi mujer, Elena, me vio con esos ojos que no te reclaman, pero te juzgan peor que un juez de distrito. Joaquín, por Dios, ¿qué vamos a hacer? Y yo, ¿qué le iba a decir? Que las 20 chivas eran mi única esperanza y que el mercado estaba peor que nunca. Pero la verdad es que mi gran tragedia no eran las chivas, ni el niño enfermo. Era mi adicción a jugármelo todo en los dados. Justo esa tarde, en la misma mesa de El Último Respiro, había apostado la última ganancia, 700 pesos, contra el Goyo, un prestamista que olía a loción barata y maldad pura. Los perdí. Se fueron en un maldito tiro de serpiente. Sentado ahí, solo, la cabeza enterrada en las manos mugrosas, me sentía como el desecho de la tierra, un bueno para nada. Pensé en Elena, en Daniel. Pensé en la vergüenza de que mis propios vecinos supieran que Joaquín, el cabrero, no podía ni mantener a su familia. Fue en ese momento de humillación total que la puerta de la cantina se abrió lentamente. No entró el sol, ni la lluvia, sino una ráfaga de aire frío que arrastró consigo un olor metálico, como a sangre vieja y tierra recién removida. Entró un hombre. No era de Taxco, eso te lo aseguro. Era alto, muy delgado, y vestía de forma impecable para un lugar tan jodido. Un traje negro, abotonado hasta el cuello, y un sombrero de ala ancha que le tapaba media cara. Lo que sí se le veía era la sonrisa. Una sonrisa que no era humana, sino una mueca de dientes muy blancos que brillaban raro bajo la luz sucia del foco. Se sentó frente a mí, sin preguntar, sin decir una palabra. Yo no lo quise mirar directamente. Mala racha, Joaquín, dijo con una voz que era suave, pero sonaba como si viniera de muy lejos, hueca, profunda. Me levanté en seco. ¿Cómo sabía mi nombre? Aquí solo quedábamos el cantinero, dormitando detrás de la barra. Y yo, no sé de qué me habla, señor. Estoy solo. El hombre de negro se rió, despacio. Estás solo, sí, pero no estás desamparado. Tu miseria es palpable. Es tan gruesa que casi la puedo cortar con un cuchillo. Sé que necesitas dinero. Sé que tu hijo está enfermo. Y sé que si el sol sale mañana y no tienes algo que ofrecer a tu mujer, vas a hacer una estupidez. Me quedé helado.
Este tipo sabía demasiado. ¿Era el diablo? ¿Un coyote de la Ciudad de México? No lo sabía, pero sentí como el miedo me apretaba el estómago. El hombre deslizó algo sobre la mesa. No era dinero. Era un objeto pequeño, pesado, de un negro absoluto. Era un espejo, pero no reflejaba la luz, la absorbía. Era obsidiana pulida. Parecía un fragmento de la noche misma. Esto es un catalizador, explicó el hombre con el sombrero, inclinándose un poco. Olía a ceniza. Un mero conductor. Veo tus cabras. Veo que son tu vida. Y veo que tienes un problema muy particular en el cerro. Mi corazón dio un brinco. El problema en el cerro. Desde hacía un mes, las ovejas y chivas de los ranchos altos estaban apareciendo muertas. No desmembradas, sino drenadas, secas. Los veterinarios del pueblo no daban una explicación. Decían que eran perros salvajes, pero nadie había visto un perro morder un cuello y succionar hasta la última gota de sangre. Los viejos susurraban sobre la criatura, el chupacabras, una leyenda que se había vuelto real y que se acercaba cada día más a mi pequeño rebaño. Sé cómo proteger a tu ganado, Joaquín, y sé cómo triplicar el número en un mes. Riqueza y seguridad, a cambio de una cosa insignificante. ¿Qué cosa?, pregunté con la voz temblando. La desesperación había vencido a la cautela. Ya no me importaba si era el diablo. Solo quería salir del hoyo. Tu fe. No quiero tu alma. Eso es un cliché. Quiero tu capacidad de creer en algo puro. Tu esperanza. Mírate al espejo. Cuando lo hagas, el pacto estará sellado. Tendrás lo que deseas, y a cambio, tu fe se irá a otro lado. La alegría te será extraña. Siempre vivirás a medias, pero serás rico, y tu familia estará a salvo. La imagen de mi hijo tosiendo y Elena llorando pesó más que cualquier sermón. La esperanza ya la había perdido de todos modos. No tenía nada de valor que ofrecer más que mi miseria. Tomé el espejo negro. Estaba frío, inhumanamente frío, y por un segundo vi mi reflejo, pero no era mi cara. Era una silueta borrosa, con cuernos y ojos rojos, que me sonreía. Un segundo. Eso fue lo que tardó en hacerse el trato. Cuando levanté la vista, el hombre de negro ya no estaba. La cantina estaba en silencio. Solo el zumbido del foco y el olor a humedad. Pero sobre la mesa, donde antes estaba el espejo, había un fajo grueso de billetes de 100 pesos. Suficiente para salvar al niño. Suficiente para comprar 50 cabras nuevas. El pacto estaba hecho. Y yo ya no sentía nada. Solo una extraña, fría indiferencia. Eso, me di cuenta después, era el verdadero infierno. Eso, me di cuenta después, era el verdadero infierno. La lana me alcanzó. El chamaco se salvó. Salió del hospital como si nada. Curiosamente, el doctor nunca entendió qué diablos le había pasado, solo que su cuerpo había reaccionado. Lo que no sabían es que la reacción era artificial. Milagrosa, sí, pero con el precio pagado al contado y en oscuridad. Compré las cabras nuevas, el doble de las que había perdido. Arreglé la cerca. En menos de 6 meses, mi rancho, el rancho de la Cieneguita, pasó de ser un chiquero moribundo a la envidia de todo Taxco. Yo tenía los mejores hatos, la leche más pura y unos billetes en la bolsa que nunca se acababan. Parecía magia, pero la neta, era solo la frialdad con la que ahora veía la vida. Me volví un monstruo eficiente. Podía despedir a un trabajador sin pestañear si se robaba 1 kilo de queso. Podía venderle un chivo enfermo a un comerciante de Iguala y dormir como bebé. La indiferencia era un chaleco de fuerza. Me protegía, pero me ahogaba. La cosa se puso fea de verdad cuando empezaron a caer las primeras cabras, pero no las mías.
6 kilómetros cerro abajo, donde estaba el rancho de don Pepe, le amanecieron 12 borregas muertas, no desolladas, ni degolladas. Estaban secas, vacías, como si les hubieran chupado hasta la última gota de sangre, con una jeringa gigante. 2 agujeritos perfectos en el cuello. La gente se alarmó. «Es el chupacabras, otra vez», decían. Yo sabía que no era otra vez. Era el pacto. Era el cobro. Don Pepe lloraba, se hincaba frente a su choza, rogándole a la Virgencita que parara la plaga. Yo, en cambio, le ofrecí un buen precio por la tierra que ya no podía trabajar. Necesitaba expandirme, ¿entiendes? El negocio seguía creciendo. Y yo necesitaba más pasto para mis chivas, que ahora estaban misteriosamente inmunes a cualquier mal. El horror se arrastró por toda la sierra. Se escuchaban aullidos por las noches, un sonido agudo y electrónico, como un taladro chirriando en el cielo. Al principio, era lejos. Luego, más cerca. Las noticias en la radio de Taxco hablaban de una histeria colectiva, de un animal genético escapado de algún laboratorio gringo. Puras pendejadas. Yo sabía que era algo que salía de ese espejo y que ahora estaba libre. Lo que me reventó la cabeza fue cuando mi hijo, el que había salvado, empezó a preguntar. Tenía 8 años y un par de ojos muy grandes y curiosos. Una tarde, me vio limpiando el remolque. Había un rastro de ceniza negra y un olor persistente a azufre, aunque yo había limpiado la casa 1000 veces. «Papá», me dijo, con esa voz infantil que me rompía el alma, aunque ya no sentía dolor. «¿Por qué no viene el monstruo a comerse nuestras chivas? Porque nuestras chivas están sanas, mijo. Dios nos cuida». Me miró sin parpadear. Era una mirada que no era suya. Era la misma mirada sin brillo que yo había tenido cuando salí de la cantina. No es Dios, papá. Es el regalo que nos dejó el Señor del espejo. Se me heló la sangre. Me agarré del remolque. «¿Qué regalo, Joaquín? ¿De qué hablas?» Me dijo que mientras tú no fueras un hombre de mentiras, nos dejaría en paz, pero que si mentías, Él vendría por lo más valioso. Esa noche no dormí. Me di cuenta de que mi indiferencia era una mentira. Mi éxito era una mentira. Mi vida era una mentira sostenida por la destrucción de mis vecinos. La cosa me estaba usando para cebar la zona. No podía seguir. No podía arriesgar a mi familia. La única salida era correr. Agarré las llaves de la camioneta. Desperté a mi mujer y a mi hijo. Les dije que mi compadre en Puebla me había ofrecido un negocio urgente. «Vámonos, ahorita. No empaques nada». Estábamos en la pick-up, listos para bajar la sierra. Eran las 3 de la mañana. La luna estaba cubierta por una neblina rojiza, extraña. Mientras encendía el motor, mi esposa se cubrió la boca con las manos. Me apuntó hacia el porche de la casa, donde habíamos dejado todo. En la pared de adobe, donde antes estaba mi foto familiar, estaba clavado, justo en el centro, el maldito marco de madera negra. Y dentro, no había ningún reflejo. Era el espejo de obsidiana. Estaba ahí. Y no me estaba reflejando a mí, ni a mi familia en el carro. Estaba reflejando la imagen de mi corral. Las cabras estaban alineadas, quietas, esperando, y en medio de ellas, una silueta oscura, delgada, con unas patas largas y curvas. No tenía pelo. Tenía la piel correosa y los ojos, 2 focos rojos que parpadeaban. Mi hijo gritó, no un grito de terror, un grito de reconocimiento. «El hombre de las cabras», chilló, y trató de abrir la puerta del coche para correr hacia la casa. Lo agarré, lo jaloneé, pero en el espejo ya no estaba la figura, solo se veía mi reflejo, el de un hombre con los ojos vacíos, un hombre que no sentía miedo. El pacto no era que me protegería,
El pacto era que él tomaría lo que quisiera, y yo, a cambio de mi éxito, no podría sentir dolor al verlo. Justo cuando aceleré, listo para atropellar lo que fuera que estuviera en la puerta, vimos la última imagen. El espejo se empañó y, sobre el cristal negro, apareció una gota espesa, pegajosa, roja, que se deslizó lentamente. Era la sangre, pero no la sangre de un animal. Era la sangre que yo ya no podía derramar. Nunca regresé a Taxco. No sé qué pasó con el rancho. Solo sé que, a veces, cuando paso por un espejo por la calle, veo que mis ojos siguen igual de secos que el día que tomé el dinero. Y el hedor a azufre nunca se va de mi camioneta. Si ven una camioneta desvencijada con placas de Guerrero, con un hombre que parece no tener alma al volante, no se acerquen. Puede ser que yo ya no esté aquí. Puede que solo quede el envase. Y el espejo ya tiene a quien más cobrar. Si llegas a pasar por Dolores Hidalgo, Guanajuato, cerca del jardín principal, y ves una casa vieja pintada de azul oscuro, no preguntes por los duendes. Jamás. Yo daría lo que fuera por no haber abierto ese pinche libro. Juana no era una criminal. No era mala gente, créeme. Pero la desesperación en Guanajuato se siente diferente. Pesa como las ollas de barro que ella misma ya no podía vender. Había intentado poner un taller de alfarería fino, de esos que atraen al turismo gringo, pero la inversión se fue al carajo, tragada por unos tratos turbios con proveedores de Querétaro. Le prometieron la luna y le dejaron el puro cascarón de sus ahorros. Para cuando regresó a Dolores, ya no le quedaba ni para el camión. Se refugió en la casona de su abuela, la doña Elvira, que olía a cera vieja, a humedad y a un misterio silencioso que a Juana siempre le había dado escalofríos. La casa era enorme, una mole colonial de 2 pisos con un patio central lleno de maleza, pero era todo lo que le quedaba en el mundo. El problema era que la abuela, antes de morir, había hipotecado hasta los clavos por una enfermedad que se la llevó rápido. La realidad golpeó a Juana ese martes, fuerte, como un balazo frío. Un papel del banco, formal, lacónico. 2 semanas. Si no pagaba la deuda de 200,000 pesos, se quedaba en la calle. Y en un pueblo como Dolores, si pierdes la casa, pierdes hasta la sombra. Juana se sentó en el piso de la cocina. Las baldosas de barro rojas, frías. Lloró con ese dolor seco que ya ni siquiera te permite hacer ruido. ¿Qué hacía? Había pedido prestado a cada tío, a cada compadre. Nadie tenía esa lana. Nadie en el pueblo quería arriesgarse por la pobre Juana, que ya había demostrado no tener suerte para las chambas. Empezó a limpiar, no por higiene, sino porque necesitaba un pretexto para no pensar en el suicidio. Subió al 2º piso, a la alcoba de su abuela, el lugar donde siempre le prohibieron jugar de niña. Era la habitación más oscura, con muebles pesados cubiertos de sábanas percudidas, mientras movía un viejo baúl de cedro, un cofre de madera maciza que parecía salido de una película de piratas. Juana sintió algo suelto en el fondo. Quitó la ropa de cama apolillada, empujó unas mantas pesadas y encontró el hueco. Dentro no había joyas ni billetes viejos, sino una caja de metal del tamaño de una laptop. Y, sobre ella, un libro. No era un libro común. La encuadernación no era de cartón ni papel. Era piel curtida, marrón oscuro, gruesa. Olía a tierra y a cobre. No tenía título en el lomo. Y al tocarlo, se sentía cálido, casi como si tuviera pulso. Juana sintió una punzada de miedo. Pero la desesperación es un anestésico poderoso. La necesidad de esos 200,000 pesos era más fuerte que cualquier superstición. Abrió el libro. Las páginas interiores no estaban escritas con tinta,
sino grabadas con un instrumento filoso. Eran diagramas, símbolos que parecían latín antiguo, mezclado con jeroglíficos raros, y entre los grabados había recortes, notas manuscritas por su abuela, escritas en su pulcra letra cursiva. Juana tardó horas en descifrar los apuntes de doña Elvira. No era un diario, era un manual, un registro de algo que la abuela llamaba los inquilinos menores. Leyó sobre los duendes, pero no los de los cuentos infantiles. Estos eran seres diminutos, sí, pero su naturaleza no era juguetona, sino avariciosa y territorial. Entidades ligadas a la materia, al metal, a la tierra. Su abuela escribía sobre cómo establecer un pacto, cómo invitarlos a vivir en la casa a cambio de riquezas. La condición era estricta. Ellos trabajarían para el dueño de la casa, volviendo cada noche a la casona azul. Pero, a cambio, su dueña debía alimentarlos, darles un espacio sagrado, y nunca, bajo ninguna circunstancia, debía romper el contrato ni intentar echarlos. Si los rompía, decía la última anotación de doña Elvira con tinta desvanecida, la riqueza se convertiría en plomo, y el castigo sería peor que cualquier deuda bancaria. Juana sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire frío de la habitación. Era real. Era demasiado específico para ser ficción. Pero al voltear a ver el papel de embargo, sintió la navaja en la garganta. La casa de la abuela, su último refugio, estaba a punto de desaparecer. ¿Duendes? ¿Magia negra? ¿Un juego estúpido de una anciana senil? No importaba. Era la única puerta que quedaba abierta. A medianoche, bajo la luz mortecina de una vela que Juana encendió siguiendo las instrucciones precisas del libro de piel, se paró en medio del patio. El texto exigía una ofrenda: 3 monedas de plata antigua, un vaso de leche recién ordeñada y un puñado de tierra del lugar más oscuro de la casa. Juana colocó todo sobre una bandeja de latón. La última instrucción era la más simple, y por eso la más aterradora. Decía que solo debía recitar el juramento en voz alta y esperar la señal. Juana cerró los ojos, apretó los dientes y, sintiendo un nudo de miedo y alivio en el estómago, empezó a hablar al silencio sofocante de Dolores Hidalgo. Recitó las palabras secas, cortantes, que se clavaron en el ambiente como agujas, por el barro y el metal que sostienen esta casa, por la piel que guarda este trato. Abro las puertas a los inquilinos menores, que su labor me traiga la prosperidad que me ha sido negada, y que esta casa sea su refugio y mi tesoro. Yo, Juana, acepto el pacto. El aire se sintió pesado. La flama de la vela se dobló, no por el viento, sino como si algo invisible la hubiera empujado. Y entonces, de la oscuridad profunda del patio, un sonido diminuto, casi inaudible, resonó. Fue una risa seca, como el crujido de hojas secas bajo un zapato. Varias risas. Juana abrió los ojos. La bandeja de latón estaba vacía. Las monedas habían desaparecido. La leche, evaporada. El pacto estaba hecho. Y Juana, por primera vez en meses, supo que su suerte había cambiado. Pero la sonrisa no le llegó a los labios. Lo único que sintió fue el frío del miedo, porque la casa, ahora, ya no era solo de ella. Continúas a una próxima parte. A riqueza repentina, he opreso 2 duendes. La casa de la abuela, que había olido por años a polvo y a humedad vieja, empezó a oler a otra cosa, a tierra mojada, a incienso barato y a un dulzor nauseabundo, como a fruta podrida. En menos de una semana, Juana sacó suficiente lana de debajo de la tarima floja del comedor para pagar al agiotista, y sobró. Compró un refri nuevo, mandó arreglar el techo y hasta se dio el lujo de pintar la fachada de color melón.
Todos en Dolores Hidalgo se preguntaban de dónde había sacado Juana tanto dinero, porque ella, la que vivía de tortillas y deudas, ahora usaba pulseras de oro que ni la esposa del alcalde. La plata fluía, pero venía con un ruido constante. Al principio, era sutil, el crujir de las vigas que no era de la madera, sino como si alguien diminuto caminara por ellas. Sonidos de canicas rodando en el segundo piso, donde no había canicas. Juana al principio pensó que eran ratas, pero el sonido era distinto. Era organizado. Lo que más le aterrorizó no era el ruido, sino el orden que los seres imponían. Ella dejaba los zapatos tirados en el cuarto. Al día siguiente, aparecían acomodados perfectamente en la entrada, las puntas viendo hacia la calle, el mantel de la mesa siempre estirado sin una sola arruga, las ollas en la cocina, ordenadas por tamaño. No era una bendición, era una obsesión. Los duendes estaban limpiando, pero no para ayudar, sino para marcar su territorio. Una tarde, Chuyita, su vecina metiche pero bien intencionada, se acercó al patio. «Oye, Juana, qué bueno que te va bien, güey. Pero, ¿ya viste las flores? ¿Qué tienen de malo las flores, Chuyita? Las regué hoy. No las flores. Abajo, en la tierra». Juana se agachó. El jardín estaba impecable, pero entre el musgo húmedo y las raíces, notó algo. Eran huellas, no de perro, no de gato, huellas perfectísimas, diminutas, marcadas en el tepetate como si fueran sellos de juguete. Eran pies, chiquititos, descalzos, con 5 dedos perfectamente formados. Chuyita se santiguó 3 veces y susurró. Dicen en el mercado que cuando la riqueza entra fácil, el dueño ya no es uno. Que los chamacos que juegan afuera ya no pasan por tu banqueta. Dicen que escuchan risas, Juana, risitas muy agudas, como de campanas rotas. Juana sintió la bilis subirle. Quiso gritar que eran ratones, que eran lagartijas, que se callara. Pero ella sabía la verdad. Ella había firmado el chingado pacto. El terror se instaló cuando los duendes se hartaron de la limpieza y empezaron a jugar. Una noche, Juana se despertó sintiendo un peso minúsculo en su pecho. Abrió los ojos en la oscuridad y sintió el aliento frío en su nariz. No podía ver nada, pero sabía que había alguien ahí, muy cerca, riendo suavemente. Trató de mover los brazos, pero solo logró un movimiento espasmódico. El ser diminuto empezó a tirar de su cabello, un jalón suave, luego otro más fuerte. Era una tortura lenta, infantil y cruel. Esa noche supo que no se trataba de dinero, sino de propiedad. Ella era un objeto más en su casa ordenada. A la mañana siguiente, Juana tomó una decisión desesperada. Si no podía anular el pacto, tenía que destruirlo. El objeto era el libro encuadernado en piel, que siempre estaba frío al tacto, sin importar el calor del verano de Guanajuato. Corrió a la cocina, encendió la estufa de gas y esperó a que la flama fuera alta y azul. Puso el libro sobre la hornilla. El libro no se quemó. La flama, en lugar de lamer la piel reseca, retrocedió. Se apagó un poco, como si el fuego mismo le tuviera miedo a ese cuero maldito. Juana sintió una frustración brutal y empujó el libro con el atizador. ¡Nada! Entonces, la risa regresó. Ya no era un susurro. Eran docenas de risas simultáneas, agudas, metálicas, vibrando en los azulejos de la cocina. Era un coro de carcajadas de chilpayates malvados. Juana vio cómo los utensilios de cocina empezaron a moverse solos. Los cuchillos volando a ras de la mesa. Los platos deslizándose en la repisa. La casa entera se estaba burlando de ella. «Déjenme en paz. Quédense con la casa, pero déjenme ir», gritó, tapándose los oídos. La risa paró. Y una voz, no una risa, sino una voz,
finita y seca como papel de arroz, salió de las sombras bajo el fregadero. La casa es nuestra. Tú eres la llave de la casa. Juana corrió hacia la puerta principal. Tenía que salir de Dolores, de Guanajuato, de México si era necesario. Cruzó el umbral, sin mirar atrás. Dio 3 pasos en la calle, y fue cuando sintió que sus pies se detenían. Una fuerza invisible, pero poderosa, la jaló hacia atrás, justo al centro de la sala. Cayó al suelo de mosaico, golpeándose la cabeza. Lo último que vio fue la luz de la calle filtrándose por la ventana y, en el centro de la sala, el libro, ahora abierto, con una página nueva marcada con gotas de sangre. Y entonces, los pasos empezaron de nuevo. Muchos pasos, pequeños y rápidos. Subieron por su cuerpo, por su espalda. Sintió las manos diminutas, frías como el hielo, aferrándose a su piel. Juana no murió, al menos no físicamente. La encontraron días después, sentada en la silla de la cocina, rígida, mirando fijamente la pared. No respondía, no parpadeaba. Su piel estaba pálida y sus manos firmemente agarradas a la mesa de madera. Lo que sí cambió fue la casa. Los vecinos de Dolores Hidalgo dicen que ahora la casa de la abuela de Juana es la más ordenada del barrio. El jardín, impecable. Las ventanas, tan limpias que brillan. Pero si pasas por ahí a medianoche, no solo escuchas las risitas agudas de los duendes. Si te acercas, si pegas la oreja al cristal, puedes escuchar una respiración larga y superficial, como la de alguien en coma. Y luego, un susurro, apenas audible, que no es de los duendes, sino de Juana, repitiendo la misma frase, una y otra vez, con voz quebrada. Tengo que limpiar el sótano, tienen que estar cómodos. Dicen que la Juana que conocíamos ya no está, que ahora solo es la esclava de limpieza de esos seres. Un mueble más, condenado a mantener la maldita casa inmaculada para sus verdaderos dueños. Y lo más perturbador es que, aunque ella esté inmóvil en esa silla, los pequeños pasos nunca cesan. Siguen moviendo sus pies y sus manos, controlándola, dirigiéndola en su eterna tarea. Y el dinero, por cierto, sigue apareciendo. Pero nadie se atreve a tocar ni una sola moneda. Ahora dime, ¿tú qué habrías apostado para pagar tus deudas? ¿Tu suerte o tu alma?